Martín, segunda película, primera película en solitario, podemos decir, ¿no? Porque la anterior fue codirigida. Contanos un poquito cómo es esto de seguir a la cultura y seguir a la educación, porque la primera película también tenía que ver con la educación, en este caso educación, pandemia y todo lo que nos dejó. Bueno, primero que nada, gracias. Segundo, soy educador antes que realizador audiovisual y fue también lo que me lleva a haberme metido en un primer documental, La Educación en Movimiento, que lo correalizamos con Malena Noguer, y en este segundo material que me toca dirigir, que la pandemia nos invitó a poner la cámara y el micrófono en lo que estaba pasando en las escuelas en medio de pandemia, en las escuelas públicas. Es un documental que escribimos con Carlos Escliar, sistematizamos cientos de experiencias y a partir de ahí construimos ese relato que permita ver de una forma federal, de una forma desde diferentes niveles educativos, tanto primaria y secundaria, permita ver qué era lo que pasaba en esas escuelas durante la pandemia. Empezamos con el proyecto en el 2020 y terminamos en el 2022 y claramente es una invitación a pensar qué escuela queremos para qué sociedad. Nos metimos en esos intentos, en esas preguntas, en las angustias e incertidumbre de los docentes que iban viviendo día a día, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo fue la elección de, entre tantas escuelas que tenemos en el país, cómo fue la elección? Me imagino que algunas las tenían vistas, pero bueno, porque cada una refleja una realidad diferente dentro de lo que es nuestro país. Hay algo que fui aprendiendo de la realización del otro documental que tiene que ver con mostrar esas diversidades, mostrar esa amplitud de los territorios, esas geografías que también moldean el pensamiento, diría un filósofo latinoamericano, Rodolfo Kusch. Y es clave que no sean solo experiencias de la ciudad, sino también de otras latitudes, de otras provincias, de otras lenguas, de otros rostros, miradas. Y bueno, un poco tiene que ver con eso. Justo Jujuy, que hoy están a pie de lucha los docentes, las comunidades originarias, una escuela en la frontera, Yavi, la escuela número 25, una escuela de Córdoba, una escuela del sur, de Río Negro, Bariloche, la zona del Alto, y dos escuelas de Buenos Aires, una escuela de La Matanza y una escuela de San Martín. Con ese criterio federal de que se muestren esos territorios, esas experiencias. No es lo mismo lo que ha pasado en una escuela en Buenos Aires que una escuela en Jujuy o una escuela en el sur. Entonces eso fue un criterio clave. Y después escuelas y experiencias que permitan a quienes vengan a ver el documental se vean reflejados. Que si le sacamos el nombre a esa persona, que si le sacamos el número a esa escuela, puedan sentirse convocadas a pensar lo que vivimos, que no es tan lejos, ¿no es cierto? Es muy cerca lo que vivimos, una pandemia que parece que terminó, pero no sabemos qué pasará en lo que viene. Entonces, la idea es que el documental funcione de alguna manera como un espejo. Como decís vos, no sabemos qué es lo que la pandemia nos depara, porque todavía ya terminó la pandemia, pero seguimos ahí en este limbo. Contanos qué experiencia te dejó a vos como educador, como realizador, haber recorrido y en esos momentos, porque la filmaron dentro de lo que fue la pandemia. Primero hubo momentos que no sabía si seguir o no con el proyecto, momentos donde pensábamos con Carlos si era por ahí o no, pero cuando me tocó viajar con el equipo técnico que armamos de jóvenes cineastas, fue muy movilizante los relatos. Había docentes que aún no habían compartido lo que habían vivido, una docente que había estado en coma, un profe que había estado solo durante meses en su casa, otras docentes que se mandaban cartas con otra porque no habían encontrado esa forma de empezar a habitar el aislamiento, la pandemia. Las rondas que empezaron a armarse cuando íbamos a filmar y los docentes con ganas de hablar. Me acuerdo en una escuela donde la directora decía no tantos y vinieron todos los docentes porque había una necesidad de querer charlar, conversar, poner en palabras lo que los cuerpos habían vivido. Y eso fue muy movilizante. A mí como educador y realizador me deja eso, la necesidad de poner en palabras, de reflexión, de debatir,
como cineasta lo que me lleva es la necesidad de que el cine y el cine documental esté a disposición de las historias de vida, de lucha, de los pueblos, de las comunidades, porque en todos esos colectivos docentes que filmamos hay un acto de creación, un acto de alguna manera de provocar y de convocar a otro mundo posible, a otra escuela posible para esos otros mundos posibles. Entonces me parece que me deja eso, ¿no sé? La necesidad de generar rondas, de que la palabra circule y de que el cine también se meta ahí. No hay nada ficcionado prácticamente en el documental, solo se van a encontrar con la danza, que cuando lo vean entenderán por qué, pero lo dejo para que lo vean. Bien, excelente. Bueno, ¿a partir de cuándo van a poder ver el estreno de la película? Y bueno, si quienes están dentro de la película ya pudieron darle un vistazo y cuál fue la respuesta. La peli va a estar en el Cine Gaumont, se estrena el jueves 6, 20 y 15 y va a estar durante una semana. Ojalá pueda estar más y va a depender de que todos y todas se puedan acercar. La película tiene que ver también con que sea una herramienta para que circule por escuelas, profesorados, universidades, organizaciones. Seguramente les digo que van a estar los protagonistas y las protagonistas en el estreno, a que qué más lindo quiera escuchar cómo se ven, qué piensan y qué pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esa radio que estaba pariéndose en la escuela de San Martín por las pibas, desde un programa que se llama No Queda Otra? ¿Y qué pasó después de la pandemia? ¿Esa radio sigue existiendo? No, bueno, qué mejor que ir al estreno y preguntárselos. Bueno, felicitaciones, esperemos que vas a seguir educando y vas a seguir mostrando lo que la educación también puede ser en el arte y la cinematografía, así que bueno, esperamos tu próxima película. No sé si ya estás, dije, lo seguís acompañando porque recién está saliendo, estoy escribiendo y pensando un próximo material que cruza también educación y problemáticas sociales, que creo que tiene que ver claramente con algo que la pandemia nos dejó ver y pareciera que nos olvidamos, que la pandemia no nació de la nada, sino que nació también del sistema mundo y de la forma que vivimos, de la forma de relacionarnos, de producción, de descuidar esta casa común. Entonces la próxima película va a tener que ver con eso. ¿Qué hacemos para cuidar el mundo que nos toca vivir? Felicitaciones. Gracias. Responsable. Tranqui, dirías compañeros, tranqui, digo, ¿no? Como los elásticos sociales de las instituciones se tensan y no se rompen y tienden a volver al mismo lugar. Somos valor, abrimos la caja, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué hacemos ahora?